Pocos lo saben, pero hay algo sobre Carlo Acutis que nunca se había revelado por completo, hasta ahora. Muchos lo conocen como el joven santo de Internet, pero lo que pocos esperaban es que, incluso después de su muerte, seguiría sorprendiendo al mundo con señales extraordinarias. ¿Y si te dijera que se ha confirmado un nuevo milagro y que está directamente relacionado con la tumba donde fue sepultado Carlo? Exacto, una revelación que promete cambiar la forma en la que entiendes la fe y la espiritualidad. ¿Qué más podría enseñarnos Carlo? ¿Habrá un mensaje oculto tras este último suceso misterioso? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu perspectiva sobre la devoción y el poder de la intercesión. Carlo Acutis no fue un joven cualquiera, sino alguien que abrazó la fe como una misión de vida. Desde muy pequeño entendió que vivir el cristianismo va más allá de los ritos o las tradiciones, implica transformar el corazón y ser una influencia positiva en el entorno. Imagínate a un adolescente que, mientras muchos de sus amigos dedicaban horas a distracciones, él se concentraba en estudiar la Biblia, participar en misas y compartir la palabra de Jesús con alegría. Así era Carlo. Lo que hace fascinante a Carlo no es solo su profunda espiritualidad, sino la forma en la que vivía su fe de manera práctica. No se limitaba a hablar de Dios, sino que lo demostraba con acciones concretas. En el colegio ayudaba a sus compañeros con dificultades, y en casa se esforzaba por ser respetuoso y servicial. ¿Te has parado a pensar en el impacto que pueden tener esos pequeños gestos en la vida de quienes nos rodean? Carlo lo entendió desde muy joven. Más allá de su devoción, Carlo fue un ejemplo de que la fe y la juventud pueden ir de la mano. Demostró que no hace falta esperar a ser mayor para convertirse en un instrumento de Dios. Quizás, en el fondo, ese sea el mensaje que nos deja a todos: vivir con autenticidad, aprovechar cada momento para adorar a Cristo y convertir la rutina en una búsqueda constante de lo espiritual. Porque su camino no termina aquí, apenas comienza. Carlo Acutis nació en Londres, pero creció en Milán, donde desde muy pequeño sintió una pasión especial por la Eucaristía. Mientras muchos niños se sumergían en juegos y distracciones, Carlo se dedicaba a profundizar en los estudios bíblicos y participaba activamente en la vida de la Iglesia. Su corazón ardía por el deseo de vivir plenamente la fe, y esa sed espiritual lo llevó a crear algo único, un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos. La idea de Carlo de utilizar la tecnología para difundir el Evangelio fue revolucionaria, especialmente en una época en la que Internet apenas comenzaba a ser una herramienta de comunicación masiva. Se dedicó a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo, construyendo un verdadero archivo devocional en línea. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes tendrían esa determinación? Carlo nos dejó claro que la tecnología, usada con sabiduría, puede ser un poderoso medio para alabar y dar a conocer a Dios. Siguiendo su ejemplo, cualquier joven cristiano puede transformar sus redes sociales en un canal de evangelización. Compartir versículos, reflexionar sobre la Biblia y participar en grupos de oración online son maneras prácticas de vivir la espiritualidad en la era digital. Carlo nos enseñó que, cuando se combina el amor por Cristo con la creatividad, incluso Internet puede convertirse en un altar de adoración. Y esa visión fue la que marcó el siguiente capítulo de su vida. Carlo Acutis desafió la visión tradicional de la santidad al demostrar que no es algo reservado a unos pocos elegidos, sino una vocación accesible para todos. No llevaba hábito ni vivía recluido en un monasterio, era un joven como cualquier otro, que iba al colegio, jugaba con sus amigos, pero hacía de la fe el centro de su vida. Carlo nos recuerda que la santidad no es un estado inalcanzable, sino una búsqueda constante de acercarse a Dios a través de cada pequeño gesto. Lo más sorprendente es cómo Carlo, sin pretensiones grandilocuentes, animaba a quienes lo rodeaban a vivir el cristianismo de forma auténtica. Creía firmemente que la verdadera devoción nace del corazón y se refleja en las actitudes diarias: respetar al prójimo, ayudar a los necesitados, resistir las presiones de una sociedad cada vez más alejada de la espiritualidad. Y lo más interesante es que pequeñas decisiones hechas con amor pueden generar un impacto enorme en la vida de otros. Si Carlo, siendo un joven aparentemente común, pudo recorrer este camino, ¿qué nos detiene a nosotros?
Quizás la clave esté en la valentía de dar el primer paso, en atrevernos a vivir nuestra fe sin miedo al juicio ajeno. Carlo nos mostró que no es necesario esperar las condiciones ideales para empezar a practicar lo que la Biblia nos enseña. Con esa misma mentalidad, Carlo dio testimonio de su fe y atrajo a muchos a seguir su ejemplo. Y hablando de testimonios. Tras la muerte de Carlo Acutis, comenzaron a llegar noticias de gracias y milagros atribuidos a su intercesión. Familias enteras relataron curaciones inesperadas y situaciones imposibles que se resolvieron tras oraciones dedicadas a él. Uno de los casos más conocidos es el de un niño en Brasil que sanó de una rara enfermedad después de que sus padres pidieran la intercesión de Carlo durante un acto devocional. Estos testimonios fortalecen la idea de que Carlo sigue obrando espiritualmente, incluso después de haber partido. Lo más conmovedor de estos relatos es cómo reflejan la esencia del mensaje de Carlo: vivir con sencillez, pero con una confianza inquebrantable en Jesús. Cada milagro es un recordatorio de que la obra de Dios no se detiene y de que, incluso en los momentos más oscuros, la oración es un puente directo al cielo. Imagínate el poder de creer que, al arrodillarte y orar, algo extraordinario puede suceder. Carlo vivió con esa certeza, y su vida continúa siendo una inspiración para jóvenes cristianos en todo el mundo. Frente a estos hechos, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué papel podemos desempeñar nosotros en este camino de fe? Carlo nos invita a buscar a Dios con sinceridad y a vivir nuestra espiritualidad con autenticidad, recordándonos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un instrumento de cambio y esperanza en el mundo. ¿Sabías que el próximo milagro podría estar esperando solo por tu fe? Carlo mostró que, para que Dios actúe, todo comienza con un corazón dispuesto. Y esa disposición, unida a una vida de alabanza, puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. Tal vez por eso su historia sigue desafiándonos y preparándonos para un llamado aún mayor. La vida de Carlo Acutis no estuvo marcada por grandes logros visibles, sino por pequeños gestos diarios que reflejaban su devoción y amor por el prójimo. Él creía que cada persona tiene talentos únicos dados por Dios, y que esos dones deben ponerse al servicio de los demás. Carlo demostró esto ayudando a sus amigos con dificultades en la escuela, siendo paciente con aquellos que pensaban diferente a él y practicando actos de bondad en el anonimato. Un ejemplo simple, pero poderoso, de cómo el Evangelio puede vivirse día a día. Para Carlo, la verdadera adoración no se limitaba al ambiente de la iglesia, sino que se extendía a la convivencia familiar, al trabajo y a las relaciones. Él creía que cualquier situación cotidiana podría ser una oportunidad para testificar la fe. ¿Sabes esas ocasiones en las que tienes la oportunidad de perdonar a alguien o dar una palabra de consuelo? Carlo veía esos momentos como pequeños altares donde la vida devocional se manifiesta de manera práctica y transformadora. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros comenzara a ver la rutina con los mismos ojos que Carlo? Tal vez las horas de trabajo, los estudios y hasta los encuentros casuales con amigos se convertirían en espacios para propagar el Evangelio. Carlo nos recuerda que ser luz del mundo no exige grandeza, sino constancia. Y así, nos invita a seguir firmes en este camino, donde cada gesto puede ser una forma de adoración. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo aún más profundo. El camino de Carlo Acutis se entrelaza profundamente con las enseñanzas bíblicas. Él solía decir, la Eucaristía es mi camino al cielo, inspirándose en las palabras de Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Carlo entendía que, para seguir el Evangelio, no bastaba con conocer la Biblia, había que vivirla de manera integral. Así, cada paso que daba estaba guiado por el ardiente deseo de ser reflejo de Cristo en el mundo. Además, se esforzaba por ser la luz del mundo, como enseña Mateo 5:16, que brille su luz delante de los hombres. En pequeños gestos, Carlo dejaba traslucir su fe, ya fuera al compartir un estudio bíblico con amigos o al animar a otros jóvenes a dedicarse más a la oración. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces, son esas pequeñas acciones las que transforman las realidades que nos rodean? Eso fue exactamente lo que hizo, sin esperar grandes momentos para actuar. Finalmente, Carlo vivió el llamado de Marcos 16:15-18,
vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Encontró en la tecnología una herramienta poderosa para difundir la palabra de Dios, demostrando que la evangelización puede tomar muchas formas. ¿Qué tal empezar a aplicar esto en tu propia vida? Testificar la fe no tiene que ser complicado, puede ser tan simple como compartir esperanza con alguien que lo necesita. Y ahí es donde entra la santidad de la simplicidad. Para Carlo Acutis, la espiritualidad no dependía de grandes hazañas o eventos extraordinarios. Él veía a Dios en las pequeñas cosas, en la sonrisa de un amigo, en el silencio de una oración solitaria o en el simple acto de ayudar a alguien. Esta visión nos invita a abandonar la idea de que ser santo requiere actos heroicos. La verdadera devoción, según Carlo, nace en las actitudes más simples, aquellas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que reflejan el amor de Cristo. Esta espiritualidad de la simplicidad permitía a Carlo transformar cada día en un encuentro con Dios. No separaba la vida religiosa de la vida común, sino que las entrelazaba en una sola, demostrando que lo devocional no necesita limitarse al tiempo de culto. ¿Te imaginas empezar el día agradeciendo a Dios por el don de la vida o transformando un momento de estudio en una oportunidad de alabanza? Ese era el estilo de vida que Carlo practicaba y que sigue inspirando a tantos jóvenes cristianos hasta hoy. Seguir el ejemplo de Carlo significa vivir la fe de forma natural, sin artificios ni máscaras, buscando la presencia de Jesucristo en cada detalle. ¿Qué tal intentar esto también? A lo largo del día, en lugar de esperar un momento ideal para orar o meditar, ¿por qué no aprovechar cada pausa para elevar el corazón a Dios? Este camino de simplicidad abre puertas a algo aún mayor, algo que Carlo vivió con especial devoción, el amor por María. Carlo Acutis nutría una devoción profunda por María, reconociéndola como la mayor intercesora ante Jesucristo. Desde muy joven, cultivó el hábito de rezar el rosario diariamente, creyendo que esta práctica fortalecía su camino espiritual y lo acercaba aún más a Dios. Carlo veía a María como una madre amorosa, siempre dispuesta a acoger y guiar a sus hijos en el camino de la fe. Y así, nos deja un legado poderoso, la importancia de incluir a María en nuestra jornada cristiana. Pero Carlo no se limitaba a rezar, él vivía la espiritualidad mariana. Inspirado por la humildad de María, Carlo buscaba ser humilde en sus acciones, sirviendo a Dios de manera discreta y auténtica. ¿Te has imaginado cómo esta devoción puede transformar la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida? Rezar el rosario no es solo una tradición, sino una invitación a reflexionar sobre los misterios de la fe y a cultivar la paz interior, incluso en medio de las tormentas cotidianas. Siguiendo los pasos de Carlo, tal vez sea hora de redescubrir la fuerza de esta práctica tan antigua, pero siempre actual. ¿Qué tal experimentar el poder del rosario en tu día a día, transformando momentos de inquietud en instantes de adoración? Así como Carlo encontró en María una fuente de inspiración, nosotros también podemos seguir esta senda de devoción, que nos prepara para algo aún más impactante, la influencia de Carlo en la era digital. Carlo Acutis no solo vivió la fe de forma intensa, sino que también dejó un legado digital que sigue inspirando a generaciones. En una época en la que pocos veían Internet como una herramienta de evangelización, él creó un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos, con el objetivo de llevar conocimiento espiritual a personas de todo el mundo. Carlo comprendió que el entorno virtual no tenía por qué ser un lugar vacío, sino un espacio para la propagación del Evangelio. El impacto de este proyecto fue gigantesco, ya que hasta hoy muchos jóvenes descubren la fe a través del contenido digital que Carlo dejó. Él demostró que es posible utilizar la tecnología para algo más grande que el entretenimiento, transformándola en un vehículo de alabanza y adoración. Y si Carlo lo consiguió con los recursos limitados de su época, ¿qué nos impide hacer lo mismo hoy? Las redes sociales, los blogs y los vídeos pueden ser herramientas poderosas para difundir mensajes devocionales y testimonios de fe. Seguir el ejemplo de Carlo significa entender que cada publicación, cada interacción, puede ser una semilla de espiritualidad. ¿Qué tal crear contenidos que inspiren a otros a buscar a Jesucristo? Puede ser un versículo compartido, un estudio bíblico resumido o incluso un mensaje de esperanza. Carlo abrió este camino, y ahora nos corresponde a nosotros darle continuidad,
recordando que su misión no terminó aquí, sigue en la comunión de los santos. Carlo Acutis entendía profundamente el valor de la comunión con los santos, reconociendo que son compañeros en el camino espiritual. Después de su muerte, muchos fieles comenzaron a pedir su intercesión en oraciones, y no tardaron en surgir relatos de gracias obtenidas. Historias de personas que encontraron consuelo, sanación e incluso soluciones a problemas difíciles después de recurrir a Carlo son testimonios de fe que refuerzan la importancia de buscar la ayuda de los santos. La comunión de los santos es uno de los pilares de la fe cristiana, y Carlo mostró que, aunque joven, podía desempeñar un papel importante en este misterio. Él no solo vivió como un cristiano devoto, sino que sigue inspirando a otros a hacer lo mismo. ¿Te has detenido a pensar lo reconfortante que es saber que, incluso después de la muerte, aquellos que amaron a Dios siguen intercediendo por nosotros? Este entendimiento nos acerca aún más a la Iglesia y al significado de la predicación y el culto. Si Carlo, un joven con una vida común, pudo alcanzar tal nivel de espiritualidad, ¿qué nos impide seguir el mismo camino? Tal vez sea hora de comenzar a ver la comunión con los santos como una extensión natural de nuestra oración. Después de todo, si Carlos sigue influyendo en vidas de todo el mundo, ¿no sería esto una señal clara de que la santidad está al alcance de todos? Y es precisamente esa universalidad la que hace que su mensaje sea tan especial. La historia de Carlo Acutis no se limita a una sola cultura o religión, su ejemplo de amor a Dios trascendió fronteras, tocando corazones en todo el mundo. Jóvenes de diferentes países, sin importar su origen, se sintieron inspirados por la forma simple y auténtica en que él vivió el Evangelio. Carlo nos recuerda que la fe no tiene barreras geográficas ni sociales, y que el llamado a la santidad es universal. Uno de los aspectos más impresionantes de su vida es cómo, siendo tan joven, logró impactar a personas de diferentes contextos. Desde devocionales personales hasta grandes cultos, Carlo mostró que la esencia del cristianismo está en vivir el amor al prójimo, sin importar el lugar. Este alcance universal nos hace reflexionar, ¿acaso no tenemos también la capacidad de influir positivamente en nuestro entorno, por pequeño que nos parezca? La Biblia nos enseña que cada semilla de fe puede dar frutos donde menos lo esperamos. Carlo nos muestra que vivir una vida devocional no significa aislarse, sino abrirse al mundo con el corazón lleno de Jesucristo. Tal vez, al seguir su ejemplo, podamos empezar a ver nuestras acciones cotidianas como oportunidades para evangelizar. Y es precisamente por eso que su mensaje sigue vivo, abriendo caminos para que cada uno de nosotros pueda ser luz y testimonio, sin importar dónde estemos o quiénes seamos.